Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 3. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se henchirá, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él, Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y las gentes le preguntaban diciendo, Pues, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, No exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿Y nosotros qué haremos? Y les dice, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca se apagará. Y amonestando otras muchas cosas, también anunciaba al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melchi, que fue de Jana, que fue de José, que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de José, que fue de Judá, que fue de Joana, que fue de Resa, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Neri, que fue de Melki, que fue de Abdi, que fue de Cosam, que fue de Elmodam, que fue de que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Joreim, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliakim, que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Booz, que fue de Salmón, que fue de Naasón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom,
que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tara, que fue de Nacor, que fue de Saruc, que fue de Ragau, que fue de Falec, que fue de Eber, que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfaxad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec, que fue de Matusala, que fue de Enoc, que fue de Jared, que fue de Maleleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Comentario de Matthew Henry Lucas capítulo 3, versos 1 a 14. El alcance y el diseño del ministerio de Juan eran, para traer al pueblo de sus pecados, y su Salvador. Él vino a predicar, no una secta o partido, sino una profesión, el signo o ceremonia fue lavado con agua. Por las palabras que aquí utiliza Juan predicó la necesidad de arrepentimiento, para el perdón de los pecados, y que el bautismo de agua era un signo externo de que la limpieza interna y la renovación del corazón que asiste no son los efectos de un verdadero arrepentimiento, así como una profesión de la misma. Aquí es el cumplimiento de las Escrituras, Isaías 40 verso 3, en el ministerio de Juan. Cuando se hace camino para el Evangelio en el corazón, por derribar los altos pensamientos, y llevarlos a la obediencia de Cristo, mediante la nivelación del alma, y la eliminación de todo lo que nos estorba en el camino de Cristo y de su gracia, la preparación se hace a acoger la salvación de Dios. Estas son advertencias generales y exhortaciones que Juan dio. El culpable, raza corrupta de la humanidad se convierta en una generación de víboras, odio a Dios y odiar uno al otro. No hay manera de huir de la ira venidera, sino por el arrepentimiento, y por el cambio de nuestra forma debe demostrar el cambio de nuestra mente. Si no somos muy santo, tanto en el corazón y la vida, nuestra profesión de la religión y la relación con Dios y su iglesia, se nos interponga en ningún lugar en absoluto. El más dolorido será nuestra destrucción será, si no dar frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista dio instrucciones a varios tipos de personas. Los que profesan y la promesa de arrepentimiento, debe demostrarlo mediante la reforma, de acuerdo a sus lugares y condiciones. El Evangelio requiere misericordia y no sacrificios, y su diseño es, a comprometernos a hacer todo el bien que podamos, y para ser justo con todos los hombres. Y el mismo principio que lleva a los hombres a renunciar a la avaricia. Conduce a restaurar lo que se gana por el mal. John le dice a los soldados con su deber. Los hombres deben ser advertidos contra las tentaciones de sus empleos. Estas respuestas declararon la actual obligación de los investigadores, y de inmediato formaron una prueba de su sinceridad. Como nadie puede o va a aceptar la salvación de Cristo y sin un verdadero arrepentimiento, por lo que las pruebas y los efectos de este arrepentimiento están aquí marcadas, versos 15 a 20. Juan el Bautista repudió ser el mismo el Cristo, pero confirmó las personas en sus expectativas del Mesías prometido. Solo podía exhortar a que se arrepientan y asegurarles el perdón del arrepentimiento, pero él no podía trabajar arrepentimiento en ellos, ni conllevará la remisión en ellos. Por lo tanto altamente que nos convierta en hablar de Cristo, y por lo tanto humildemente de nosotros mismos. Y aún puede hacer más que bautizar con agua, en señal de que deben purificar y limpiar a sí mismos, pero Cristo puede y bautizará con el Espíritu Santo. Él puede dar el Espíritu, para limpiar y purificar el corazón, no solo como el agua lava la suciedad en el exterior, pero como el fuego borra la escoria que está dentro, y se derrite el metal, que puede ser lanzado en un nuevo molde. Juan era un predicador cariñoso, estaba suplicando, apretó las cosas en casa a sus oyentes. Era un predicador práctica, acelerando a su deber, y dirigirlos en ella. Era un predicador popular, se dirigió al pueblo, de acuerdo con su capacidad. Él era un predicador evangélico. En todas sus exhortaciones, dirigió a la gente a Cristo. Cuando pulsamos el deber a la gente, hay que dirigirlos a Cristo, tanto para la justicia y la fuerza. Era un predicador copiosa, rehuía no declarar todo el consejo de Dios. Sin embargo, un punto y aparte se puso a la predicación de Juan cuando estaba en medio de su utilidad. Herodes, siendo reprendido por él por muchos males, encerró a Juan en la cárcel. Los que hieren a los siervos fieles de Dios.
Añade aún más la culpa a sus otros pecados, versos 21 y 22. Cristo no confesar el pecado, como los demás, porque él no tenía nada que confesar, pero él oró, como otros lo hicieron, y se mantiene la comunión con su Padre. Observar, todas las tres voces desde el cielo, por el cual el Padre dio testimonio al Hijo, se pronunció mientras oraba, o poco después, Lucas 9 verso 35, Juan 12 verso 28. El Espíritu Santo descendió en forma corporal, como una paloma sobre él, y vino una voz del cielo. De Dios el Padre, de la excelente gloria. Por lo tanto era una prueba de la Santísima Trinidad, de las tres personas de la Deidad, dada en el bautismo de Cristo, versos 23 a 38. Lista de los antepasados de Jesús de Mateo mostró que Cristo era el hijo de Abraham, en quien están benditas todas las familias de la tierra, y el heredero del trono de David, pero Lucas muestra que Jesús era la simiente de la mujer que debe romper la cabeza de la serpiente, y traza la línea hasta Adán. Comenzando con Eli, o Eli, el padre, no de José, sino de María. Las diferencias aparentes entre los dos evangelistas en estas listas de nombres han sido retirados por los eruditos, pero nuestra salvación no depende de que seamos capaces de resolver estas dificultades, ni es la autoridad divina de los evangelios en absoluto debilitado por ellos. La lista de nombres termina así: quien fue el hijo de Adán, hijo de Dios, es decir, los hijos de Dios por la creación. Cristo era tanto el hijo de Adán y el hijo de Dios. Para que él sea un mediador adecuado entre Dios y los hijos de Adán, y podría llevar a los hijos de Adán para ser, a través de él, los hijos de Dios. Toda carne, como descendiente del primer Adán, es como la hierba, y se marchita como la flor del campo, pero el que participa del Espíritu Santo de la vida desde el segundo Adán, tiene que la felicidad eterna, que por el Evangelio es predicado a nosotros. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.